¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra conexión global de este fin de semana para repasar reportajes realizados en todo el mundo. Vamos a hablar de las protestas por la educación en Brasil exigiendo la reposición de presupuesto recortado por el gobierno de Jair Bolsonaro. Además, Ciudad de México, una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, ve agravada la situación con incendios que la convierten aún en más invivible. También hablamos de cómo Alemania, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, sepulta finalmente restos de las víctimas del régimen nazi. Y finalmente vamos a hablar de un museo que se inauguró en plena Estatua de la Libertad. Masivas movilizaciones universitarias en varias partes de Brasil. Cientos de miles de estudiantes y profesores protestaron el miércoles contra los bloqueos de recursos para la educación anunciados por el gobierno de Jair Bolsonaro. Nuestra arma es la educación. Para malos educados ya basta con el presidente. Y así es como luchamos, con educación, no con un arma. Las huelgas y los actos de esta primera gran ola de contestación contra el exmilitar ultraderechista que asumió el 1 de enero se extendieron por casi 200 ciudades de los 27 estados del país, según informes oficiales compilados por la prensa. La mayoría de ellos es militante, no tienen nada en la cabeza. Si les preguntan cuánto es 7 por 8 no lo saben, si les preguntan la fórmula del agua no lo saben, no saben nada. Son unos idiotas útiles, unos imbéciles que están siendo manipulados por una minoría habilidosa que compone el núcleo de muchas universidades federales de Brasil. Las protestas denuncian los planes del Ministerio de Educación de bloquear recursos, incluyendo el 30% del presupuesto no obligatorio de las universidades federales. La medida compromete miles de becas para estudiantes, así como el pago de las cuentas de luz, agua, servicios de limpieza y seguridad. El gobierno alega que no se trata de recortes definitivos, sino de una congelación de fondos habitual en todas las áreas cuando los ingresos previstos son inferiores a los contemplados por los presupuestos. Arthur Cáceres está en pie de guerra contra los recortes en la educación brasileña. El profesor de historia de 33 años trabaja en el Colegio Pedro II, una de las escuelas públicas más tradicionales de Río de Janeiro. El centro de 13.000 alumnos sufrirá el congelamiento de más de un tercio de sus recursos no obligatorios tras el anuncio del gobierno de Jair Bolsonaro de bloquear el 30% de los gastos en las instituciones educativas federales. Una medida que ha enfurecido a profesores y estudiantes brasileños y que motivó el llamado a una jornada de huelga el miércoles. El propio funcionamiento de la institución está amenazado, porque si no tenemos dinero para la limpieza, no podemos funcionar. Si no tenemos luz, no podemos funcionar. Si no tenemos agua, no podemos tener baños y no podemos funcionar. Así que no sabemos si podremos dar clase hasta fin de año. Desde la llegada de Bolsonaro al poder, la educación se convirtió en un terreno de lucha para los sectores más conservadores. Grupos de derecha promueven una cruzada contra lo que denominan marxismo cultural e incitan a los alumnos a grabar en video a sus profesores para luego denunciarlos por adoctrinamiento. El ambiente en las aulas está manchado por esa relación de desconfianza de la sociedad con los profesores. Hay cuentos, aquí mismo, de alumnos que intentan hacer preguntas para después filmar e intentar colocar al profesor en una situación que en teoría sería embarazosa. Bolsonaro ya había provocado otro acalorado debate en abril al anunciar en Twitter que su gobierno consideraba recortar los fondos públicos asignados a los campos de filosofía y sociología en las universidades. La movilización estudiantil, que ya tuvo marchas en Río hace 2 semanas, dio alas a la oposición de izquierda, noqueada por la derrota en las urnas en octubre. Para Bolsonaro, la mayoría de los manifestantes son militantes que no tienen interés en los estudios, pero muchos, como este profesor, están decididos a resistir los recortes. Alerta por contaminación en Ciudad de México. Las autoridades suspendieron las clases y las obras de construcción grandes, restringieron el uso de vehículos y cerraron algunos parques debido a la mala calidad del aire. Yo soy asmático y pues a cada rato estoy tosiendo y me falta la respiración. Tengo que usar más veces el salbutamol que uso para poder respirar porque
se siente muy pesado el ambiente. Dejé de ir a nadar porque el alberca está al aire libre y yo voy por fisioterapia. Entonces, dado la contaminación y no es conveniente hacer ejercicio al aire libre, pues ya dejé de ir estos días. La capital mexicana y municipios vecinos tienen problemas crónicos de contaminación. En los últimos días se registraron además temperaturas que alcanzan los 30 grados Celsius, vientos débiles y ausencia de lluvias, lo que impide la dispersión de contaminantes. A ellos se suman numerosos incendios, con más de 20 detectados en la capital. Este es el San Rafaele, un barco hospital bautizado con el nombre del Arcángel de los Médicos. Cada 2 meses zarpa del puerto de Buenaventura, en Colombia, para misiones de 12 días que van recorriendo a lo largo del año los 1.300 kilómetros de la costa del Pacífico, desde la frontera con Ecuador hasta Panamá. A bordo viajan 25 profesionales de la salud, la mayoría voluntarios, que en cada misión realizan unas 2.000 consultas y más de un centenar de operaciones. El barco hospital es un eslabón importante en la salud de la costa pacífica porque es la única forma de hacer los servicios especializados, tanto de especialistas de las muchas ramas que tiene la medicina como la parte quirúrgica. El barco se presenta como neutral en una zona donde persisten los conflictos. Después de más de medio siglo de enfrentamiento, en 2016 se firmó un acuerdo histórico que desarmó a los rebeldes de las FARC. Pero la paz todavía está lejos en este litoral, estratégico para el transporte de cocaína y la explotación clandestina de oro. Antes de zarpar, la organización debe asegurarse que la entrada haya sido negociada entre la comunidad y los grupos armados que se disputan la región, incluidos guerrilleros del ELN y narcotraficantes del Clan del Golfo. Ha sido a veces difícil llegar a pueblos donde hay enfrentamientos, donde hay bombas, y atender este tipo de pacientes es más difícil que atender la comunidad enferma. Sí hemos tenido casos fuertes, pero nunca nos ha pasado nada. El barco tiene consultorios de medicina general, ginecología, pediatría y odontología. También se adecuó un laboratorio de muestras, una farmacia y un quirófano con sala de recuperación de 2 camillas y unidad de esterilización. Para muchos es la única oportunidad de ser atendidos y de recibir medicinas gratuitas. Hay pacientes con muchos problemas, dificultades para llegar ante nosotros, en recorridos largos de horas, 6, 8 horas de viaje en una canoa, vienen ante nosotros y pues le damos lo que ellos quieren, un poco de nuestro trabajo, y eso la verdad que lo agradecen mucho. La campaña comenzó en 2009. Desde entonces han atendido a 65.000 personas y operado a más de 4.000. Pero su futuro inmediato parece garantizado por una contribución de 350.000 euros de la Unión Europea que asegura entre 10 y 12 misiones en un año. Una bocanada de oxígeno para la organización que sueña con un barco más grande que permita atender a más personas. Algo que entusiasma a estos médicos, enfermeras o psicólogos, a quienes sus pacientes llaman los ángeles del Pacífico. Más de 300 diminutos trozos de tejido humano de presos políticos ejecutados por los nazis fueron inhumados el lunes por la tarde en un cementerio de Berlín. Los restos eran almacenados por el Hospital Charité de Berlín, donde décadas atrás el médico anatomista Hermann Stiev hizo experimentos con ellos, y fueron entregados en 2016 al profesor Andreas Winkelmann para tratar de identificar a los dueños. A petición de las familias, no se dieron a conocer públicamente las identidades de las víctimas, pero se sabe que la mayoría eran mujeres. Ahora tengo un lugar cómodo, mentalmente cómodo para meditar, y no más el lugar de su ejecución, que es aterrador. Para avanzar en sus investigaciones, Stiev, un científico de renombre, estudiaba los tejidos genitales extraídos de mujeres ejecutadas por el régimen nazi. Luego de la guerra, jamás fue investigado por la justicia, mientras que sus resultados, pese a las condiciones de sus investigaciones, siguen considerándose importantes para la ginecología moderna.
La Estatua de la Libertad ha dado la bienvenida a generaciones de inmigrantes en las costas de Estados Unidos. Y el jueves, en momentos en que la inmigración es un tema candente, se inaugura un museo en su honor. La obra tuvo un costo de $100 millones. Nos permite contar la historia de la Estatua de la Libertad, lo que significa la Estatua de la Libertad. Creo que significa cosas diferentes para diferentes personas, pero sigue significando cosas buenas: democracia, libertad, independencia, inclusión. El museo recorre la historia del emblemático monumento diseñado por un escultor francés y entregado como regalo a Estados Unidos en 1876 para conmemorar el centenario de su independencia. La pieza central en exposición es la imponente antorcha original de Lady Liberty, que fue reemplazada por una nueva en 1986. La apertura del museo se produce en medio de una ofensiva contra la inmigración ilegal por parte del presidente Donald Trump, quien también ha reducido el número de refugiados aceptados por Estados Unidos. Estamos pasando por un periodo irracional, por lo que es aún más importante expresar bien estas ideas y pedirle a las personas que lo piensen y participen. Creo que es un buen momento para que este museo abra. Cuando Trump cerró el gobierno en diciembre y enero, después de que los legisladores demócratas se negaran a proporcionar fondos para su muro fronterizo con México, el estado de Nueva York, cuyo gobernador es demócrata, pagó a los empleados federales para mantener abierto el monumento. La famosa dama recibe anualmente a unos 4,5 millones de personas de todo el mundo. En esta segunda parte de nuestra conexión global vamos a hablar de cómo Facebook está afinando la estrategia para combatir a extremistas que utilizan la red social, por ejemplo, como ha ocurrido en Nueva Zelanda con el atentado contra 2 mezquitas últimamente. Además, la detención de un ex jefe político de la organización terrorista ETA en Francia. Y finalmente también una escuela para transexuales en Chile, renovando un modelo educativo y revolucionando algunos conceptos. Las principales firmas digitales del mundo se comprometieron el miércoles a tomar una serie de medidas para erradicar los contenidos extremistas en Internet, como parte de una iniciativa lanzada en París a raíz del atentado de Christchurch en Nueva Zelanda. Esta movilización internacional fue iniciada por la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y el presidente francés, Emmanuel Macron, 2 meses después del ataque contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda, que fue transmitido en vivo en Facebook durante 17 minutos. Para evitar que esto vuelva a suceder, las plataformas de Internet se comprometieron a cooperar en la búsqueda de nuevas herramientas para identificar y eliminar rápidamente el contenido extremista, y también explorarán la posibilidad de ajustar sus algoritmos para evitar que este tipo de contenidos se haga viral y facilitarán la denuncia de los mismos. Algunos analistas pusieron en duda la eficacia del llamamiento de Christchurch, sobre todo porque las medidas contempladas no son coercitivas. Si bien firmas estadounidenses como Facebook, Google y Twitter participaron en el encuentro, el gobierno de ese país no firmó el acuerdo final. Estados Unidos sigue tomando medidas que afectan directamente a la golpeada economía venezolana. El miércoles, el Departamento de Transporte, en conjunto con los Departamentos de Estado y de Seguridad Interior, emitió un comunicado donde anunciaba la suspensión de los servicios aéreos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela, evocando razones de seguridad. La suspensión se suma a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, por la cual se prohíbe a la mayoría de los operadores y pilotos de aviones certificados por Estados Unidos volar a menos de 7.900 metros sobre el territorio del país sudamericano. El Departamento de Estado actualizó el 9 de abril su recomendación de viaje con respecto a Venezuela, ubicando al país en el nivel máximo de alerta. La medida anunciada este miércoles tendrá un impacto limitado en el transporte de pasajeros, ya que quedan pocos vuelos directos entre ambos países, pero mayor en el de carga, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.
Insara sufre de Parkinson, pero no puede comprar sus medicamentos. Esta mujer siente en carne propia la escasez de medicinas en Venezuela por la peor crisis económica en la historia reciente del país petrolero. Las pocas pastillas que toma de vez en cuando se la donan a allegados. Desde 2017, cuando el gobierno dejó de suministrar medicinas, ella y otros 300.000 enfermos crónicos en el país han visto limitados sus tratamientos. Pero mientras tanto, entonces estoy engarrotada que no puedo hacer nada. Nada, no puedo hacer nada. Caminar me cuesta, sentarme me duelen las articulaciones. Me acuesto y entonces me siento que estoy ahí atrapada. Tras rechazar el ingreso a inicios de año de donaciones de Estados Unidos gestionadas por el opositor Juan Guaidó, el presidente Nicolás Maduro dio luz verde a la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero la ayuda aún no llegó a esta Insara, que intenta paliar los efectos de su enfermedad con hierbas, algunas silvestres. La primera fase de la asistencia humanitaria incluye fármacos e insumos básicos, escasos en un 90% según ONGs, y se estima que alcance para atender a 650.000 personas durante un año. El arribo de medicamentos para enfermedades crónicas está previsto para una segunda etapa, en fecha no precisada, de acuerdo con la Cruz Roja. Ante la carencia casi absoluta del medicamento para la enfermedad de Parkinson, hoy en Venezuela el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson se encuentran encamados o discapacitados, que no pueden valerse por sí mismos. El gobierno de Nicolás Maduro atribuye la mengua de medicamentos a las sanciones de Estados Unidos y niega que haya una emergencia humanitaria. Naciones Unidas estima que al menos 7 millones de venezolanos, cerca de un cuarto de la población, necesita ayuda humanitaria urgente. Quien fuera líder de ETA entre fines de los 70 y fines de los 80 fue detenido el jueves en Francia tras más de 16 años, prófugo de la justicia española. José Antonio Urruticoechea Bengoechea, más conocido como Josu Ternera, es considerado el ideólogo de la estrategia de terror emprendida por la organización separatista vasca armada en los años 80. A sus 68 años era el militante de ETA más buscado por los servicios policiales españoles y franceses, aseguró el Ministerio del Interior español. La detención ocurrió en la localidad de Salonge, en los Alpes franceses. Fue en el parking de este hospital a donde Ternera acudía, según medios españoles, para ser tratado de cáncer. Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco, ETA protagonizó más de 40 años de violencia por la independencia de País Vasco y Navarra, que dejaron un rastro de al menos 853 víctimas mortales. En octubre de 2011 anunció el fin de la lucha armada y acabó disolviéndose en mayo de 2018. A pesar de su historial, fue Ternera quien puso voz a la declaración final que cerró la historia de la banda. Desde 2002 huía de la justicia española, que lo vincula con un atentado con bomba en 1987 en un cuartel de Zaragoza, que mató a 11 personas, entre ellas 5 niños. Este es el proyecto Academia de la Playa, que ya lleva 4 meses y alfabetiza de forma gratuita a personas de bajos recursos en la ciudad mexicana de Acapulco. Acá no solo aprenden a leer y a escribir, también aprenden un nuevo idioma, el inglés. La Academia de la Playa, a pesar de que estaba pensado para ayudar a adultos a leer y escribir, los niños y jóvenes han tenido una mayor respuesta, por lo que dentro de la academia se encuentran tomando clases 10 menores y 6 adultos. La presidenta y fundadora de la asociación Propose, Jovita Cabiguero. Estuve siempre observando que hay muchos, los que son aquí trabajando en la playa, como también en la costera, son muchas personas muy vulnerables y siempre andaba pensando cómo puedo asistir a ellos para que puedan, sí, poco a poco mejorar su situación. Luego de quedar impresionada por la falta de alfabetización en la zona periférica de Acapulco, cuando hizo una visita para dar ayuda después de los huracanes Ingrid y Manuel en el año 2013, Cabigueli decidió quedarse a vivir en la ciudad portuaria y dejar Suiza, su país natal, atrás. Aunque enseñar a los alumnos a leer y escribir es el principal objetivo de la academia, también se les ofrecen clases de inglés, matemáticas y sensibilización sobre el medio ambiente, así como educación para madres y consejos para alimentarse saludablemente a bajo costo. Una de las alumnas que más destaca dentro de la Academia de la Playa es Reina Arcadia Sánchez, una joven indígena de 16 años de edad, estudiante de preparatoria abierta y vendedora de artesanías en la playa, que ha decidido aprender inglés mientras su madre apenas comienza a conocer las letras.
otras. Pues algo muy bien, es una ayuda que nosotros debemos de aprovechar porque ella nos está regalando su tiempo para todas las personas que no sepan leer y escribir, y como por ejemplo la escuela para aprender inglés es algo costoso, y pues aquí en la playa es gratis, o sea, quien guste puede venir. Entusiasmados por aprender, los alumnos se reúnen bajo una carpa instalada en la playa durante 2 horas, 2 veces a la semana, de tal manera que esto no afecte el trabajo ni la economía del hogar.